Listo. Al igual que en el hormigón, ustedes tienen una filosofía de diseño en acero. Más bien dos hay aquí. Sí, ya vamos a ver cuáles son. Vamos a hablar de cargas y la incertidumbre que existe en cuanto a esos temas. Primero, ¿cuáles son nuestros objetivos eh, o de ustedes como futuros diseñadores? Primero, el tema de la seguridad. Una estructura debe ser segura, obviamente, sí, para los ocupantes. Segundo, debe ser funcional. ¿Sí? Esto va de la mano con el arquitecto, ¿no? Él es el que les da los espacios, por ejemplo, la altura que requiere, el tema de la iluminación y más cosas, ¿no? Nosotros debemos adaptarnos al proyecto arquitectónico. A su vez, debe ir de la mano con los códigos de diseño, ¿no? ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Sí? Para proyectar una estructura. El tercero, debe ser económica. Esto tiene que ver con un punto de vista técnico-económico, ¿no? Sí, si una estructura obviamente es muy costosa, probablemente está asociado que exista un diseño inadecuado, ¿no? Tener secciones muy grandes, elementos, por ejemplo, vigas, columnas muy, muy gruesas, ¿no? Entonces, posiblemente eso carga un peso importante en la estructura. Y cuando ustedes, por ejemplo, van a hacer una licitación o cuando van a hacen una proforma, ¿sí? Para la construcción de algún proyecto, pues les piden el peso en acero. Entonces, si su edificio está mal diseñado, es muy pesado, probablemente no ganen el concurso, ¿no? O la oferta, ¿sí? Entonces, tiene que ver con un punto de vista técnico-económico, ¿sí? Lo mismo menciona el ISC, ¿sí? El ISC 360 dice que nosotros debemos desarrollar, es una especificación desarrollada para la práctica, para la construcción de acero, de edificios en acero estructural, tal que provean una seguridad a la vida, ¿sí? Los edificios deben ser seguros, ¿no? Segundo, que sean sistemas constructivos económicos, ¿sí? Edificios económicos, con comportamiento y respuesta predecible. Sí, obviamente debo eh, conocer o predecir el comportamiento de un edificio, ¿no? Y que sean de uso eficiente. El uso eficiente, ahora que estamos en el tema de sostenibilidad, tiene mucha importancia, ¿no? Imagínense, en un futuro cuando su estructura llegue a la vida, al tiempo de vida útil, 50, 60 años, puede ser un poco más, ustedes podrían reciclar el acero, ¿no? Si el acero es totalmente reciclable y se podría volver a usar, ¿sí? Tal vez cosa que no pasa con el hormigón, ¿no? Esa es una ventaja, ¿ya? Eh, ¿Qué vamos a encontrarnos en una estructura típica? Elementos que están sujetos a tensión, tracción, ¿no? Compresión pura, elementos a flexión, vigas esencialmente, y elementos con fuerzas combinadas, flexotracción, flexocompresión, flexotorsión, sí, efectos torsionales también se pueden presentar. Y todo eso va de la mano con el tipo de conexiones que ustedes van a proveer para ensamblar todos estos elementos, ¿sí? Entonces, las conexiones también son importantes. Tenemos un esquema de algunas construcciones. Por ejemplo, tenemos en la parte izquierda una cercha, ¿no? Una cercha metálica con un cierto espaciamiento. A este espaciamiento si voy muy rápido me avisan, ¿no? A este espaciamiento entre pórticos se denomina como modulado, ¿sí? Entonces, cuando yo les diga el modulado de pórticos está a 6 metros, significa que la separación de pórticos es a cada 6 metros. Los 6 metros son común porque ustedes cuando solicitan un material o cuando compran el material, normalmente vienen en longitudes de estándar de 6 metros, ¿sí? Sean tubos, sean perfil C, perfil I, ¿sí? Normalmente viene a 6 metros. A veces en 9, ¿no? Y a veces incluso 12, bajo pedido. Pero comúnmente están cortados a cada 6 metros. Por ejemplo, aquí tenemos una correa, una sección tipo G, que está apoyada sobre cerchas, ¿no? Y obviamente esto está a cada 6 metros, ¿sí? Por esa razón, yo aquí debo proveer una unión, ¿no? ¿Sí? En este caso, lo que se ha provisto es una especie de respaldo, ¿no? Que está apoyado
en la espalda del perfil. Y este respaldo lo que hace es impedir justamente el volteo, ¿no? El volteo del perfil, porque tiene una determinada pendiente, ¿no? Entonces aquí hay una unión, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace o se asume para fines de cálculo? Es que estos trabajan como elementos simplemente apoyados, ¿sí? Para un elemento simplemente apoyado, con una carga X, ¿no? Uniformemente distribuida, lo que asumimos es que, bueno, se sabe que el momento acá será WL cuadrado sobre 8, ¿no es cierto? Algo similar pasa con la sacha principal. Tenemos un cordón superior, o cuerda, también se le llama una cuerda superior, y una cuerda inferior, ¿sí? Producto de la flexión, la cuerda eh, superior estará comprimida, ¿no? ¿Sí? Tengo fuerzas de compresión ahí, producto de la flexión. En cambio, la cuerda inferior está traccionada, ¿no? Entonces esto tendré fuerzas de tracción, ¿sí? Principios básicos, ¿no? Así es como trabaja un elemento. Estos parantes y diagonales, para fines de cálculo, lo que se asume es que trabajan como elementos articulados, ¿sí? Es decir, no transmiten momento. ¿Cómo, cómo reflejamos esa articulación o cuál es la simbología? Un círculo en el extremo del elemento. Si eso me indica que es una articulación. Si, por ejemplo, los programas manejan esta simbología, ¿no? Entonces ahí tendría todos estos elementos articulados. Un puntal, ¿no? Un puntal tensor, ¿ya? Si hablamos a nivel de edificación, algo similar, tenemos vigas principales, columnas, y bueno, no sé si lo ven por acá, tengo unas viguetas, ¿no? ¿Sí? Que están apoyadas en la viga principal. ¿Sí? Aquí tendré de todo, ¿no? Esencialmente fuerzas de flexo-compresión y fuerzas de flexión, ¿sí? Si hay dudas me van interrumpiendo. Otros esquemas, lo mismo, ¿no? Aquí tal vez se ve un poco mejor este apoyo de cubierta, ¿no? Fíjense, especie de respaldo, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Esto trabaja como un elemento simplemente apoyado, es lo que asumimos para calcular. Igual una vigueta, ya que está apoyada en la viga, ¿no? Recuerden que esto únicamente transmite fuerzas puntuales y por tanto el momento simplemente tendrá esta forma, ¿no? WL cuadrado sobre 8. ¿Ya? Entonces, esas suposiciones nosotros las vamos a usar para dimensionar cualquier elemento. Si, por ejemplo, estos dos elementos trabajan como una viga simplemente apoyada. Y de esa manera lo diseño, ¿sí? Ahora, por ejemplo, fíjense, acá tengo una conexión, unos tubos que se han conectado. Y he usado pernos porque esto debe ser desmontado, ¿no? Sí, termina un par de meses y debe ser desmontado por A o B razón. En este caso, se supone que estos pernos sí permiten el giro acá en la unión, ¿sí? Me permiten el giro. Por tanto, yo puedo suponer que esto trabaja como un elemento simplemente apoyado, ¿sí? Es otra suposición que hacemos para el cálculo, ¿ya? Ahora me voy por el otro lado. Imaginen que tienen una columna principal, tubular, no, tubular hueca. Eh, y a esta columna le están llegando por sus tres caras, parece, vigas, ¿no? Vigas principales. Por la disposición de la conexión, yo veo que aquí, bueno, no sé si lo ven, tengo soldadura en patín inferior, soldadura en patín superior, y parece que está también soldado en el patín, ¿ya? Pero quiero destacar estas placas laterales o perimetrales que estoy colocando. Esto se conoce como un collarín, ¿no? Ese collarín lo que produce es una cierta restricción en cuanto al momento que puede transmitir la conexión, ¿sí? Entonces, a esto se conoce como una conexión restringida, ¿sí? ¿Cómo lo simulo para diseño? Conservadoramente podría decir que se asemeja a un empotramiento, ¿no? Es decir, esta viga, esta viga principal está empotrada a la columna, ¿sí? Por el esquema de conexión, ¿sí? Suposición que hacemos para diseño, ¿ya? Tenemos otros casos, fíjense. Acá tenemos, quiero destacar el uso de la columna I, ¿sí? O columna de ala ancha, ¿no? Que habíamos hablado.
eh, fíjense que le llegan, en este caso, en los dos sentidos, vigas principales, ¿no? Acá tengo una viga algo más peraltada y en el vano que continúa tengo otra viga algo menos peraltada. Pero quiero destacar cómo se están conectando. Fíjense. Estas vigas principales, no sé si lo ven, pero acá hay como una especie de placa de extremo, ¿sí? Una placa al final de la viga, ¿sí? Una placa vertical. Esa placa vertical se está conectando, no sé si lo ven, con unos pernos, ¿sí? No sé si se ve, alguien me puede decir. Ahí apenas se ve unos pernos. Adrián, ¿se ve? Sí, un poco. Entonces acá tenemos unos pernos, ¿no es cierto? Fíjense. 4 pernos parece que están. Ya. Y en el otro lado igual, ¿no? ¿Qué es lo que hacen esos pernos? A través de la placa me restringen el movimiento, ¿no? Me restringen la rotación. Por tanto, aquí yo voy a decir que el momento va a ser distinto a cero, ¿no? Algún momento va a transmitir. Entonces, eso es una conexión a momento, ¿sí? Pero, ¿qué pasa ahora si yo conecto en el eje débil, ¿no? En el eje de menor inercia de la columna. ¿Sí? Fíjense que acá hay una placa, ¿no? ¿Sí? Esa placa tiene perforaciones. Tiene 1, 2, 3, 4 perforaciones. ¿Ya? No es adecuado conectar a momento en el eje menor porque obviamente no tengo la capacidad, ¿no? Pero se podría. Pero en todo caso no es una buena práctica. Esto está reflejado en el otro extremo, fíjense. Ahí estoy conectando una viga principal a cortante, ¿sí? Es decir, únicamente se va a transmitir una fuerza puntual de la viga a la columna, ¿sí? Y aquí se ve la abertura, fíjense. ¿Sí? No está ni soldado, no está ni empernado, solamente está conectado acá con una placa de corte. Esto es una placa de corte, ¿no? Está solamente apernado, ¿ya? Y así es como trabajamos en acero. Muchas veces debo proveer una conexión al momento, otras veces debo proveer una conexión a cortante. Todo depende del elemento que estoy uniendo, ¿ya? Por abajo tenemos articulaciones, ¿sí? En acero sí puedo crear una articulación como tal. Por ejemplo, ustedes, no sé si lo hicieron en hormigón armado, tenían su columna, sus vigas, y suponían que existe una conexión articulada o conexión simple, ¿sí? Complicado hacer esto en hormigón, ¿no? No lo he visto. Pero en acero sí se puede. En acero, si yo proveo un pórtico donde asumí que tengo un apoyo simple, eso sí lo puedo construir. Y esa es una muestra acá en este auditorio, fíjense. Tengo una especie de varilla maciza, ¿sí? Una barra maciza de un determinado diámetro, y eso simula una articulación, ¿sí? En acero sí es posible, ¿ya? Una ventaja, ¿no? Entonces, esos serían unos casos de apoyo simple. También puedo proveer apoyos empotrados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una columna tubular donde se ha provisto soldadura perimetral, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace esta soldadura? De alguna forma me impide el giro en la base. ¿Sí? Por tanto, aquí el momento sí existirá, será distinto a cero, ¿no? Es una conexión restringida, ¿ya? Lo mismo por una columna tipo I, fíjense, estoy colocando soldadura en todo el perímetro del perfil, ¿no? Y esto lo que hace también es restringir el giro, ¿no? El movimiento. Entonces aquí también estaría hablando de una base empotrada. No solamente a través de soldadura, sino a través de varillas de anclaje, ¿no? Pernos de anclaje. Eh, Aquí tenemos un ejemplo, tengo una columna tipo I de ala ancha, tenemos varios pernos alrededor, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esto? Si yo lo veo de perfil, imagínense que tengo algo así, mi placa, ¿no? Por acá estará mi columna. Y bueno, acá estarían las varillas, ¿no? Estas varas de anclaje. Si yo le aplico un momento a esta columna, ¿qué pasa en la base? ¿Qué pasa con los anclajes? ¿Quién me dice?
¿Qué Podría pasa ser con que, el paliza? Dime, dime. podría ser que los anclajes van en flexión. Empiezan a trabajar los anclajes. Imagínense, yo tengo acá un momento. Estos anclajes entran en tracción, ¿no? Sí, estarían soportando fuerza de tracción. La fuerza de compresión el anclaje no la resiste. ¿Qué es lo que resiste? Es el hormigón, por ejemplo. Sí, este es el esquema de diseño de placas base, ¿no? Entonces, producto de esa compresión, acá van a aparecer o va a empezar a trabajar el hormigón. ¿Ya? Entonces, yo aquí podría decir que existe una restricción al momento. Por tanto, aquí estoy hablando de un empotramiento. ¿Sí? También en acero puedo proveer articulaciones, como lo vimos. Por ejemplo, si veo en planta una placa base, imagínense esta misma placa. Pero ahora, bueno, acá tengo mi perfil. Estoy viendo en planta, ¿no? Tengo mi perfil. Y ustedes proveen pernos en este sentido. Un perno por acá, una varilla de anclaje, ¿no? Y otra varilla por acá. Bueno, digamos que es algo así. Una por acá, otra por acá y otra por acá. Pregunto, ¿creen que este esquema de conexión restrinja la rotación en la base? ¿O creen que está libre de girar en la base? Se aplica un momento, ¿no? ¿Podrá girar o no podrá girar? Valareso, Susana, ¿qué opinas? Creo que no, No te escuché. creo que no. Por la disposición de los anclajes, la base de esta placa sí podría girar. Pues imagínense, aquí no tengo ninguna restricción en los extremos que me impidan el movimiento. ¿Sí? Estoy libre de producir el giro, ¿sí? Si lo analizo en ese sentido. ¿Sí? Entonces, como ven, todo depende de la disposición de los anclajes, ¿sí? Que sería totalmente distinto si yo lo coloco por acá, por ejemplo. Imagínense que coloco 4 varillas en este extremo. ¿Sí? Ustedes saben que mientras más me alejo del eje neutro, pues mayor capacidad le doy, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que me va a resistir a la tracción serían estas varillas, ¿no? Entonces, en ese caso, sí podría darle una capacidad de momento. Entonces, todo depende del arreglo que yo haga en la base, ¿no? Puedo hacer conexiones articuladas, empotradas o una mezcla de ambas, o algo intermedio, ¿sí? En este caso sería un empotramiento, ¿no? ¿Ya? Suposiciones para diseño. En cuanto a la filosofía, pues ya vimos que debe ser seguro para los ocupantes, pues las estructuras deben ser cargadas sin sobreesforzar ningún elemento, ¿sí? Debo proveer, por ejemplo, vigas, viguetas, tal que no existan deflexiones o vibraciones excesivas. Se habrán fijado en alguna estructura, por ejemplo, en las cubiertas de acceso, los elementos se flejan demasiado, ¿no? Y se ve claro, ¿no? Que una gran deflexión. Pero eso no significa que la estructura vaya a colapsar, ¿sí? Ha superado tal vez un estado límite de servicio, pero no colapsa, ¿sí? Entonces, tal vez desde el punto de vista de seguridad, confort visual, sí no es bueno, ¿ya? Entonces debo cuidarme de eso, ¿no? Igual vibraciones. Cuando ustedes caminan en algún entrepiso, se siente que el piso vibra, ¿no? Pero repito, eso no significa que la estructura va a colapsar, ¿sí? Listo. Y debe ser económico para la construcción y operación. Debo proyectar estructuras que se puedan construir, ¿no? Que se puedan, por ejemplo, llevar de la fábrica a la obra, ¿sí? Y en obra que se pueda realizar el montaje, y que sea factible, ¿ya? Resistencias requeridas nominales, ya voy a ver esto en la siguiente lámina, ¿sí? Les dejé el concepto nada más, ¿ya? Y justamente, ¿qué tipo de filosofías existen en el acero? Vamos a hablar primero de la falla.
¿Qué es una falla? Implica cuando se alcanzan, por ejemplo, niveles de deflexiones o ciertos valores determinados en cuanto a resistencia, ¿sí? Esto refleja un límite aceptable de comportamiento estructural, también llamado estado límite, ¿sí? Es decir, si supera un cierto margen, ustedes han excedido o han igualado un estado límite, ¿sí? Hay varios estados límites, ¿no? Los dos principales son el estado límite último, ¿sí? O el estado límite de falla. Por ejemplo, aquí tiene que ver con las resistencias, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de un elemento para resistir un momento? A ver, perdón. ¿Cuál es la capacidad para resistir un momento requerido, un cortante requerido, una carga hacia el requerida? ¿Sí? Ese tipo de cosas. ¿Sí? Al igual que en el hormigón, aquí debo cumplir una filosofía, ¿sí? Ya vamos a ver en el enfoque. Debemos cumplir que el momento, por ejemplo, requerido, sea menor o igual a la resistencia interna, no a la resistencia requerida, phi m. ¿Sí? Es el mismo enfoque que ustedes saben en hormigón, se debe proveer acá. ¿Sí? A eso conocemos como estado límite último. ¿Qué pasa si una columna falla en un edificio? ¿Qué pasa si una viga principal falla en un edificio? Probablemente conlleve al colapso, ¿no? Y lo cual obviamente no busco, ¿no? Entonces imagínense si la columna del primer piso falla, ¿sí? Entonces eso significa colapso, ¿ya? Estado límite de resistencia o estado límite último. El otro estado límite es el de servicio, ¿sí? Aquí la estructura no falla, ¿sí? Pero sí debe cumplir un requerimiento operacional, ¿sí? Esos requerimientos son las deflexiones y las vibraciones. Como les dije, hay estructuras que flejan demasiado, ¿no? O vibra demasiado, el nivel de entrepiso empieza a vibrar, ¿no? Este tipo de cosas lo que genera al usuario son una sensación de inseguridad, ¿sí? Entonces, hay que cuidarse de esas cosas, ¿sí? Entonces, en una estructura ustedes deben cuidarse de la resistencia y también de temas de servicio como son deflexiones y vibraciones. A la par, ¿no? Las dos cosas deben chequearse. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el ISC? Tenemos tres enfoques de filosofía de diseño. Los más usados son el enfoque ASD y el enfoque LRFD. El ASD es el diseño por esfuerzos admisibles o permisibles también se le dice, ¿sí? Este enfoque en realidad es algo antiguo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estaba, es que sí estoy grabando, sí estoy grabando. Cuando yo estaba en la universidad, nosotros vimos enfoque ASD, ¿sí? Este enfoque, digamos que es con el que nació el código, ¿sí? Se puede usar hasta la fecha, incluso la norma lo menciona cómo hacerlo, pero digamos que ha perdido un poco de aplicación por la aparición del método de factores de carga y resistencia. Este método de factores de carga y resistencia, digamos que es el mismo que ustedes utilizan en hormigón armado, el método de última resistencia. ¿Qué es lo que hacíamos ahí? Acuérdense, teníamos una carga muerta, una, una carga viva, ¿no? Y lo que hacíamos es mayorar cargas. 1, 2 de muerta, más 1, 6 de viva, ¿sí? Mayoro cargas y a su vez aminoro resistencias, ¿sí? Calculo la carga, la resistencia nominal y lo multiplico por un factor de resistencia, ¿sí? M, ¿sí? Entonces, por un lado aminoro resistencias y por otro lado amplifico solicitaciones, ¿sí? Es lo mismo para el enfoque LRFD, ¿sí? Ya. Hay otro método que se denomina como análisis por análisis plástico, ¿sí? ¿Qué es lo que considera este análisis? Es algo más avanzado. Imagínense un pórtico, ¿no? Un pórtico de acero, donde ustedes van a aplicar una carga lateral, puede ser un sismo, ¿no? Que normalmente lo usamos. Y bueno, yo sé que este pórtico tiene diagramas de momento, ¿no? Vamos a decir que esto es el diagrama de momento de mi pórtico, ¿sí? Cuando algún elemento viga ha excedido un cierto nivel de fuerza, de momento,
pierde capacidad, no ha entrado en el rango, ha superado el nivel de fluencia, tiene grandes deformaciones y por tanto se produce una especie de articulación plástica, ¿sí? El momento que resistía esa articulación, esa sección de mi viga, se debe redistribuir a otras secciones de la estructura. En este caso, vamos a suponer que se puede redistribuir al, al extremo derecho, ¿sí? Y a su vez, habrá algún momento en el que el extremo derecho de la viga también se forme una articulación, ¿no? Supere la capacidad de mi elemento viga, ¿sí? Y posteriormente, esos momentos se deben redistribuir ahora a las columnas, ¿sí? A las columnas. Una vez que las columnas fallen, bueno, ahí sí ya implicaría colapso, ¿no? Entonces, esa secuencia de redistribución de carga se toma en cuenta o se basa en el análisis plástico o diseño plástico también se llama, ¿sí? Es algo más avanzado que en la práctica no se usa, ¿sí? Usamos o bien ASD o bien LRFD, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos. Diseño Disculpe, por esfuerzo. Dime. disculpe, ingeniero, ¿todo esto también tendrá que ver algo con lo que escuché de las casas prediseñadas? Rediseñadas, prefabricadas sería. Es, prefabricadas. Sí, el enfoque es el mismo. El enfoque es el mismo. Lo único que, bueno, yo no he visto una estructura prefabricada en acero, es decir, voy montando partes, ¿no? Pero como tal, hacerlo en un lado y luego trasladarlo, no lo he visto. Pero sería lo mismo, ¿no? Lo que sea en conexiones de, bueno, estructuras prefabricadas, eh, como uno de los elementos, ¿no? En hormigón armado principalmente. Si hay prefabricado en hormigón armado, ¿no? Como uno de los elementos. Sí. Esto te podría decir, la verdad es que no conozco mucho de prefabricados. Y es que la otra duda era, por ejemplo, porque yo hace, ¿qué será? Hace más de un año nos, estuve más o menos en una conferencia de las cajas prefabricadas, pero no, solo hablaban de los cosas positivas, pero no nos supieron responder de lo negativo. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si es que la estructura ya empieza a afectarse por un sismo? Porque dicen que sí, es bastante resistente ante un sismo, pero no nos decían qué tenemos que hacer cuando ya no, cuando ya está afectada por un sismo. ¿Te refieres a prefabricados de hormigón, ¿no es cierto? ¿O qué tipo de prefabricados? O sea, nos hablaron a nivel general de las estructuras prefabricadas. Bueno, porque en hormigón sí, como te digo, se pueden hacer vigas, losas, de todo, ¿no? Pero el tema de las conexiones hasta donde es complicado. ¿Sí? Cómo uno cómo diseña una conexión y claro, desde el punto de vista sísmico. Ahora en acero todo es prefabricado, ¿no? Tú armas tus elementos en taller y luego vas, digamos, como un rompecabezas, vas a obra y vas armando todo, ¿no? En acero todo es prefabricado. Pero en hormigón no te sabría decir, hasta donde sé, como te digo, las conexiones es lo complejo ahí, desde el punto de vista sísmico. Listo. Y por, y por Dime. ejemplo, digamos, yo quiero hacer una armadura, ¿sí? Y Ya. todo lo tengo que calcular. En este caso, no creo que sería factible ponerme a calcular cada uno a mano, sino que me imagino que hay un programa que me ayuda, o si es de calcular cada uno a mano. Lo que podría hacer es, en base a tu esquema estructural, ver cuál elemento es crítico. Habrá vigas que tienen más carga, que tienen más luz. Yo podría seleccionar ese elemento y diseñar. Igual la columna, no podría tomar la columna que tiene más carga y diseñar ese elemento. Y luego, a través, como tú dices, de un programa, verificar la estructura como un todo, ¿sí? Yo podía Y, hacer un prediseño de algunos elementos y con esos elementos partir y proyectar un edificio entero y ya solamente en el programa, digamos, verificar. ¿Y cuál es el programa que se sabe utilizar en este caso? Hay varios, ¿no? Por ejemplo, el TAOS, el SAP, el Robot, hay ¿ETABS Midas, sí se sí, puede? perdón. ¿En el ETABS sí se puede? Sí, cualquier programa te hace eso, pero obviamente debes tú tener los criterios, ¿no? Que esa es la base, ¿no? En Ah, el curso de metálicas y en sismo debes ir eh, adquiriendo todos esos criterios.
el programa no lo hace, pero muchas veces si tú lo programas mal o tienes un criterio erróneo, te va a dar cualquier cosa. Ah, claro. Es que pues, ahorita recién estoy haciendo casitas en Arduino. Ya, muchas gracias, Henry. Ya, chévere, chévere. Vamos viendo qué es el ASD. Como les decía, es un enfoque antiguo. Sí, con esto nació la especificación. Sí. Esencialmente, ¿qué es? En la sección B32 del AICC lo menciona, la ecuación B32, ¿no? ¿Qué es lo que dice? RA debe ser menor o igual a RN sobre omega. ¿Qué es RA? Aquí lo dice, ¿no? Es la resistencia requerida usando combinaciones de carga ASD. Tanto el enfoque LRFD como el enfoque ASD tienen sus propias combinaciones de carga. ¿Ya? Entonces, la resistencia requerida de RA, en este caso, proviene de las solicitaciones externas. Es decir, aquí va a entrar la carga muerta, la carga viva, la carga de granizo, lluvia, sismos y de todo. Entonces, esto es en realidad solicitaciones externas, ¿sí? Del medio externo. Estas solicitaciones externas o resistencias requeridas deben ser menor a la capacidad interna. En enfoque ASD, la capacidad interna se refiere a Rn sobre omega. ¿Qué es Rn? Es la resistencia nominal o la capacidad interna de mi sección. Puede ser a flexión, a corte, a momento, axial, lo que sea, ¿no? Y eso debo dividirlo para un factor de seguridad, ¿sí? Este factor de seguridad es o debe ser mayor a 1, ¿sí? Justamente para eh, aminorar esta capacidad, ¿no? Es un factor de seguridad. Ahora, Rn sobre omega se conoce como resistencia permisible o disponible, ¿sí? Entonces, repito, ¿no? Ra, resistencia requerida. Rn, resistencia nominal. Omega, factor de seguridad. Y Rn sobre omega se conoce como resistencia permisible, ¿sí? La solicitación debe ser menor o igual a la capacidad, a la resistencia permisible, ¿ya? Ese es el enfoque que maneja ASD, ¿sí? Ya vamos a ver la limitación de esto. Ahora, en cambio, ¿qué dice el RFD? En síntesis, en la sección B32, yo aquí estoy dando un breve resumen, ¿no? La parte teórica, y ya les he dejado escrito, deben leerlo, ¿no? ¿Qué dice la sección B32 con enfoque LRFD? Algo parecido, fíjense. RU debe ser menor o igual a phi RN, ¿sí? Algo parecido a lo que ustedes vieron en hormigón armado. La resistencia requerida, RU, debe ser menor o igual a un factor de resistencia phi multiplicado por la resistencia nominal, ¿sí? A phi por Rn se conoce como resistencia de diseño, ¿sí? Y ese es el enfoque que nosotros vamos a usar aquí con el LRFD. Entonces, nuevamente repito, RU, resistencia requerida, producto de las combinaciones de carga, ¿sí? Usando LRFD, ¿no? Eso debe ser menor o igual a un factor de resistencia phi y multiplicado por una resistencia nominal. Phi Rn se conoce como resistencia de diseño. ¿Ya? Es la capacidad interna que tiene un elemento. Puede ser igual, ¿no? A momento, a corte, axial, lo que sea. Los factores de resistencia phi se manejan, diría, igual que en hormigón armado. Por ejemplo, para flexión es 0.9, ¿sí? Para cortante, al igual que en el hormigón, es 0.75. Obviamente estos factores tienen un punto estadístico, ¿no? Tienen una base estadística, una base probabilística para su origen, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo relaciono el factor de resistencia y el factor de seguridad? Veamos. Esta relación es la siguiente. Omega es igual a 1.5 sobre phi. Por ejemplo,
bajo enfoque LRFD, como les decía, para flexión, phi es 0.9. ¿Sí? Si yo quiero usar ASD y necesito el omega, ¿no? El factor de seguridad será 1.5 para 0.9. ¿Cuánto les da eso? 1.66. Ya, fíjense. Esa es la relación, ¿no? Por ejemplo, si hacemos para el corte, ¿no? Phi a corte en acero, ¿no? Es 0.75 y hablar de eso luego. El omega para corte será 1.5 para 0.75. ¿Cuánto es eso? Dos. Esa es la transformación. Si ustedes quieren trabajar a SD, con esa expresión podrían cambiarse, ¿no? De todas maneras, la especificación en cada capítulo les va a decir para corte utilice tanto, y para ASD utilice tanto, ¿sí? Entonces siempre les da el cambio, ¿sí? Pero esa es la relación. Sí, me van interrumpiendo cualquier cosa. Ahora quiero adelantarme un poco con respecto a las cargas, a las combinaciones de carga. Fíjense, estas son las combinaciones de carga que menciona el ACE, el estándar americano, ¿sí? En la cual la NEC se ha basado, ¿sí? Acá tenemos las combinaciones de carga bajo ASD y las combinaciones de carga para factores de resistencia y carga, LRFD, ¿ya? Si ustedes han revisado la NEC de cargas gravitacionales, fíjense que es exactamente lo mismo, ¿no? 1.4 de la muerta, más 1.2 de la muerta, más 1.6 de la viva, más el 50% de la carga de techo, granizo o lluvia, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Pero lo que quiero destacar es con respecto a SD, fíjese. La combinación 1 me dice que es simplemente la carga muerta. En cambio, en LRFD me dice que es 1.4 de la muerta. Entonces, ¿qué es lo que hace el enfoque LRFD? Amplifica cargas, ¿sí? Y no solamente amplifica cargas, sino lo hace de manera individual. Fíjense, ¿cuál es el valor que acompaña a la carga muerta? 1.2. ¿Cuál es el valor que acompaña a la carga viva? 1.6. ¿Eso qué significa? Que el enfoque LRFD está tomando en cuenta la posible variabilidad de la carga en la vida útil de su proyecto, de su estructura. ¿Qué tan probable es que varíe la carga muerta en la vida útil de su estructura? Siempre les pongo de ejemplo. Ustedes diseñan un edificio para una carga muerta de, me invento, 600 kilos por metro cuadrado. Un momentito. Disculpe. Les decía, ¿no? Van a diseñar su edificio para una carga viva de 200 kilos, ¿ya? 200 kilos por metro cuadrado, por ejemplo, para residencia. Y para una carga muerta de 500 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Uso residencial. Ustedes en un par de años vendieron su edificio y el nuevo dueño dice, no, ya no quiero que esto sea residencial ni orientado a oficinas, quiero que sea una bodega. Entonces, en un par de años el dueño va a cambiar el uso del edificio. Pregunto, ¿la carga muerta seguirá siendo los 500 kilos? Llevaría. Debería variar, porque imagínense si es una bodega, no sé, una bodega donde van a almacenar quintales de arroz, quintales de azúcar, ¿no? Imagínense, eso subirá al menos a unos 1.200 kilos. Y si es una bodega, va a haber un flujo de personas mucho más grande, ¿no? Entonces ya no será los 200 kilos por metro cuadrado la carga viva, sino probablemente la carga viva será unos 400 kilos. Entonces, como se dan cuenta, esa variabilidad que sí es posible que se pueda presentar en un edificio, lo toma en cuenta el RFD, ¿sí? Y obviamente estos valores que acompañan a cada estado de carga, 1.2 de muerta, 1.6 de viva, tienen un origen estadístico,
¿sí? Esto es probabilístico. ¿Qué tan probable es que se exceda esa carga? Por ejemplo, la muerta me dice el enfoque LRFD que hay un 20% de probabilidad, o yo estoy amplificando un 20%, tal que se exceda ese valor de la carga muerta, ¿no? Y en el valor de la viva, digamos que hay una alta probabilidad, por esa razón estoy amplificando un 60% más, que se exceda esa carga viva, ¿sí? Ese es el origen. En cambio, en ASD simplemente estoy sumando las cargas, ¿no? Entonces ahí ya viene una limitación, ¿sí? Y nuevamente recordemos que decía ASD. Me decía que RA, la solicitación externa, debe ser menor o igual a la resistencia permisible, ¿no? Que era Rn sobre omega. Aquí en ningún momento el enfoque ASD está distinguiendo cuánto puede variar una carga viva o cuánto puede variar una carga muerta. No lo distingue, lo hace globalmente a través del factor de seguridad, ¿sí? En cambio, LRFD me decía que la resistencia requerida debe ser menor o igual a phi por Rn, la resistencia de diseño, ¿sí? Aquí en RU está metido todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el RFD sí está considerando cuánto puede variar individualmente cada carga, cosa que no hace ASD, ¿no? ASD, como les digo, únicamente lo hace a través de este factor de seguridad globalmente. Por esa razón es que ahora en la mayor parte de proyectos o de diseños se utiliza el RFD, porque sí considera esa variabilidad de la carga, ¿no? De manera individual, ¿sí? No de manera global como ASD. Sí, se entiende más o menos este principio y el por qué el RFD en teoría sería algo más adecuado. Barrera, Lisette. Sí. Ya. Por esa razón, a mi criterio, y bueno, eso también hay bibliografía que lo comenta, vamos a usar para este curso enfoque LRFD por factores de carga y resistencia. ¿Sí? ¿Estamos? Ese es el concepto. Pero no todo tiene que ver con la variabilidad de la carga, sino hay otros factores que sí pueden afectar el comportamiento y el diseño de las estructuras en acero. Y esas son las siguientes. Por ejemplo, variación en la resistencia de los materiales. Habíamos hablado ¿cuándo fue? ¿Cuándo tuvimos clases con ustedes? Miércoles. Sobre la curva esfuerzo-deformación del material, ¿no? Por acá tengo el esfuerzo y la deformación unitaria. La constitutiva del acero es algo así, ¿no? Gama proporcional, plástica y endurecimiento por deformación. Y por aquí teníamos el FY y el esfuerzo de la tensión, ¿no? Sí. Pero esto es nominal, ¿sí? Yo compro un acero, me dice que el acero es de 36, pero habíamos visto que existe una sobre-resistencia del material, ¿no? Sí. Si yo envío a ensayar esto, pues la capacidad del material es algo mayor, ¿no? Sí. Entonces, esta variabilidad ya está tomada en cuenta en estos factores, tanto de carga, para mayor carga, y los factores de resistencia, ¿sí? Primero, variación en la resistencia de materiales. Variación en las dimensiones y la forma de la sección. Ustedes en su diseño, en sus planos, proyectaron una viga de un determinado peralte, ¿no? Bueno, digamos que esa es la viga. Y en sus planos colocaron que esta viga debe tener 30 centímetros de peralte. En taller, que ustedes ya no están ahí o solamente los contrataron para el diseño, en taller, ¿qué es lo que hicieron? Cortaron mal un fleje o algo pasó por ahí, o compraron mal el material, ustedes decían que era un espesor de 8 milímetros, pero compraron de 6 y con eso hicieron. Entonces la viga al final les quedó de 29 centímetros, ¿sí? Que sí pasa, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también están consideradas ahí, ¿sí? O ustedes en sus planos mencionan que debe ser acero a 50, a 500 grados 50, pero el constructor compró acero a 36 y no se dio cuenta o algo pasó y con eso se fue la obra. Entonces son cosas que sí pasan.
Aproximación en los métodos de análisis. Sí, obviamente lo que hacemos acá es una aproximación para estimar tanto cargas y tanto capacidades, ¿no? Entonces, me invento, ustedes usaron un método matricial y alguien o otra persona usó un método, por ejemplo, el de Mane. Entonces, el momento con el que ustedes van a diseñar posiblemente sea distinto, ¿no? Entonces, ahí también existe una variación en el método de análisis. Influencias en trabajos de taller y campo. Muy común, por ejemplo, tienen su columna, llega la viga a la obra, van a realizar el montaje y se dan cuenta que la viga se quedó corta. Bueno, digamos que la columna está por acá. Ya. La viga se quedó corta, entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a remendar el elemento. Sí, pero este remiendo obviamente ya cambia el comportamiento de la viga, por ejemplo. Entonces, ya es un problema. O mientras realizan el montaje, golpean el elemento, se deforma, ¿sí? Se tuerce, o hay un un proceso de soldadura inadecuado por, justamente por el proceso de soldadura, el material se calienta y se tuerce, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿ya? Y pasa, ¿no? Presentación y variación de esfuerzos residuales. Esto pasa en perfiles laminados en caliente. Una vez que sale de la fábrica, ¿no? Y sale de los procesos de extrusión. ¿Sí? Imagínense que estos perfiles salen calientes, ¿no? Y el proceso de enfriado no es el adecuado. Habrá zonas en las que se enfríen mucho más rápido y otras partes en las que se enfríen mucho más lento. Entonces, esa diferencia de temperaturas lo que provoca internamente en el perfil son esfuerzos residuales. ¿Sí? También está considerado. Falta de rectitud en los elementos. ¿Sí? Cuando se hace perfiles armados, por ejemplo, muchas veces los flejes ya vienen algo distorsionados. O durante el proceso de cortado se doblan, ¿no? Entonces, eso sí pasa. Entonces, hay una tolerancia que da la ICC, pero de todas maneras es posible con un perfil que algo torcido o chueco. ¿Sí? Variación en la aplicación de las cargas. Ustedes dimensionaron una columna o bajo una carga aplicada en el centroide, ¿no? Pero por alguna razón en obra, justamente por esas desviaciones o por el cambio de sección, la carga quedó algo esviajada. Entonces, esto también está considerado acá. ¿Ya? Todos esos posibles factores que se pueden presentar en el diseño están considerados en el enfoque LRFD. ¿Sí? Tanto cuando mayor cargas, tanto cuando aminoro cargas. Y globalmente en ASD está considerado a través del factor de resistencia, perdón, factor de seguridad. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si comparo ASD con el RFD, se menciona que los diseños con el RFD son algo más uniformes y confiables principalmente, por las razones que ya les he comentado, que si lo comparo con ASD. Pero eso no indica que ustedes no puedan usar este enfoque, ¿no? Incluso si ustedes proyectan un elemento bajo los dos enfoques, el resultado va a ser prácticamente el mismo. Para algunas acciones sí va a cambiar. Por ejemplo, para flexión, como que sí hay un pequeño impacto ahí en el diseño. Para compresión, diría que la sección que obtengo es prácticamente la misma. Sí. Cuando estén manejando ya en un futuro algún programa, ustedes pueden pedirle al programa, no, o quiero enfoque LRFD o quiero ASD, sí, ya es su criterio. Hay ingenieros que son ya de una edad considerable, hablamos de unos 40 años de experiencia, me refiero, que todavía están usando ASD y es admitido, ¿no? Como les digo, el AICC sí considera todavía el ASD. Yo creo que en un futuro va a desaparecer, pero por el momento sí está considerado. Si lo vemos desde un punto de vista probabilístico, por acá tenemos la resistencia de algún elemento y por acá las solicitaciones. Obviamente la resistencia siempre debe ser o debería ser mayor a la solicitación, ¿no? Pero desde un punto de vista probabilístico y justamente por estos factores que vimos, sí hay una probabilidad que la capacidad sea menor
a la resistencia requerida. ¿Sí? Si es probable. ¿Sí? Entonces, esa probabilidad de falla que se le llama, siempre está presente en cualquier tipo de proyecto, en cualquier tipo de estructura. ¿Sí? Siempre va a haber esa probabilidad, esa incertidumbre en la adopción del elemento. ¿Ya? Pero es algo que debemos de sobrellevarlo, ¿no? Aquí, bueno, se ve una pequeña gráfica sobre un índice de confiabilidad de un determinado perfil. Si nosotros relacionamos la carga viva respecto a la carga muerta, ¿sí? Y si esa relación es bastante pequeña, esta confiabilidad sí varía bastante, ¿sí? O hay una variación en todo caso. Pero ahora si la relación de carga viva sobre carga muerta es prácticamente, es grande, ¿no? Entre 4 y 6, digamos que no existe ninguna variación, ¿sí? Da lo mismo. Entonces sí tiene que ver con la intensidad de las cargas. ¿Ya? En cuanto a sistemas estructurales, pues nosotros vamos a ver dos esenciales: sistemas ariostrados y sistemas no ariostrados. ¿Qué significa esto? Habrán visto en construcciones que tenemos columnas y vigas. Esto es un sistema no ariostrado, es decir, el sistema de marcos, sistemas de marcos a momento. Un pórtico plano, ¿no? Por ejemplo. Aquí tenemos elementos viga, elementos columna. ¿Ya? Y no tengo ningún elemento que me impide el desplazamiento. Lo único que soporta la carga lateral son los pórticos, ¿no? A eso se conoce como sistema no ariostrado o sistema de marco a momento. ¿Ya? Otro sistema es el sistema ariostrado, en el que yo sí proveo elementos que me impiden el desplazamiento lateral. Esos son los ariostrados. Hay, por ejemplo, ariostrados concéntricos, donde la unión la intersección de diagonales está en la mitad de la viga. Hay otros que tienen una excentricidad, ¿sí? Por ejemplo, algo así, que ya se está usando acá en el país, antes no se hacía. Esto es un sistema ariostrado, pero excéntrico. Si acá tengo una excentricidad en la viga. Cada uno de esos sistemas tiene una propia filosofía de diseño de acuerdo a la ISC. ¿Sí? No es lo mismo diseñar un sistema de marcos que un sistema de ariostrado. Puede ser ariostramiento concéntrico, excéntrico. ¿Sí? Hay de todo tipo. Ya, en este edificio, en este esquema de planta, veámoslo en 3 dimensiones. Tengo los sistemas estructurales. Fíjense, por acá tenemos el sistema ariostrado. ¿Sí? Aquí se ven estas diagonales concéntricas, ¿no? Diagonales concéntricas en los 4 niveles. ¿Sí? Lo mismo en el eje posterior. Si lo veo lateralmente, tenemos nuestros pórticos a momento. Fíjense, solamente vigas, columnas, que es el que más usamos. ¿Sí? Ya. Como les digo, cada uno tiene su propio enfoque de diseño, donde les habla de los sistemas estructurales. No es en AISC 360, sino es en AISC 341. Ahí les va a decir, para tal sistema estructural debe seguirse estos pasos, debe verificarse estas condiciones. ¿Sí? Paso a paso. ¿Ya? Ahora, ¿qué cargas debemos considerar? Lo que ustedes ya han visto durante todo su trayecto en la universidad. Carga muerta. Sí, en carga muerta tenemos varias clases, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué tipo de carga muerta tenemos usualmente? Mampostería, Inge. Ya, básico, ¿no? Acabados. Ya, mampostería, parece que dijeron acabados. ¿Qué más? La losa, El peso propio. Ya, justo en peso propio se incluye, vamos por acá, peso de elementos, ¿no? Peso de vigas, columnas, viguetas, elementos, el peso propio de la losa, ¿no? La loseta de hormigón simple, los paneles, ¿no? El steel deck, ya vamos a ver eso, el steel deck también tiene un peso, ¿no? Entonces todo eso está incluido ahí.
¿Ya? ¿Qué más podríamos tener en carga muerta? Algún equipo, ¿no? Algún equipo que no se va a mover. Por ejemplo, un generador, un transformador, no sé qué más podría ser. Algún equipo de ventilación, sí, algo que no se va a mover. Sí, eso sería esencialmente en la carga muerta. La carga viva, recuerden que la carga viva hay de dos clases, ¿no? La carga viva de entrepiso, L, y la carga viva de cubierta, LR, ¿no? Por ejemplo, una terraza inaccesible, debo proveer una carga viva, pero de cubierta. Una losa de entrepiso debe ser una carga viva, ¿no? Normal, ¿sí? Una cubierta de un galpón, por ejemplo, de una nave industrial, deberá ser carga viva de cubierta, ¿sí? Cargas de viento, ¿sí? Nieve, en este caso el granizo, ¿no? En la sierra debemos considerar el granizo. Tanto el viento y la nieve lo considera la ANEC de cargas gravitacionales, ¿no? Ahí les va a decir, por ejemplo, el granizo en función a la pendiente de su cubierta, cuál es el valor de la carga de granizo. ¿Ya? La acción sísmica, bueno, hay varias formas de determinar la acción sísmica, eso lo verán en su curso de diseño sismo resistente. ¿Sí? ¿Ya? Les he dejado que es una acción permanente, variable y accidental. Eso, por favor, léanlo, ¿no? Listo. En cuanto a cómo determinamos las cargas, por ejemplo, en una losa, aquí ya desde ya les digo, es algo distinto a lo que ustedes han visto en hormigón armado. En hormigón armado ustedes trazaban un mosaico de carga, ¿no? No sé si lo hicieron. Trazaban una línea 45, otra línea, bueno, algo así. Otra línea 45 y encontraban un patrón de carga, un mosaico de carga, ¿no? Algo así. ¿Sí? Eso es de un hormigón armado. En hormigón armado, ya que tengo 4 vigas perimetrales, se asume que la carga se distribuye a las 4 vigas de los 4 lados, ¿no? ¿Sí? En acero no pasa esto. No pasa esto. ¿Por qué? Voy a dibujar un esquema, ¿no? Imagínense que tengo una columna, ¿no? Por acá tengo otra columna. ¿Ya? Por acá otra columna. Y por acá otra columna. ¿Sí? 4 columnas. Las vigas principales pues deben unir estas columnas. Digamos que estábamos por acá, una viga tipo I, algo así, espero que me entiendan. Por acá igual otra viga tipo I. ¿Ya? En el otro sentido igual, ¿no? Tengo vigas principales. Y igual por acá. ¿Sí? Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué es lo que hacemos en losas metálicas? Vamos a proveer elementos secundarios que se conocen como viguetas, ¿no? Estas viguetas se apoyan sobre las vigas principales. Voy a dibujarlo acá. Entonces, vamos a suponer que tengo 2 viguetas ahí. Ya. Pregunto, ¿debería proveer viguetas en el otro sentido? ¿Será que debo proveer viguetas en otro sentido? Sí, Inge. No es necesario, porque lo que ustedes van a hacer es colocar por encima de las viguetas el panel colaborante. El panel colaborante trabaja en una dirección perpendicular al eje de las viguetas. ¿Sí? Es decir, ustedes van a colocar su panel colaborante, el DEC, ¿no? De esta manera. ¿Sí? ¿Ya? Por tanto, no es necesario colocar elementos en el otro sentido. ¿Ya? Entonces, el esquema de trabajo en losas metálicas es distinto. A ver, déjeme dibujar acá el panel. Ya, vamos a suponer que ahí está su panel.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La losa transmite la carga a las viguetas. Las viguetas transmiten la carga a dos vigas principales. Y las dos vigas principales, bueno, obviamente a las columnas. Pero hay estos elementos, estas vigas en azul, no están recibiendo cargas de viguetas directamente, ¿sí? Entonces hay que distinguir. Las vigas que sí reciben cargas se llaman vigas cargadoras. Anótenlo por ahí. Vigas cargadoras. En cambio, a las vigas que no reciben carga se denominan como vigas sísmicas. ¿Por qué vigas sísmicas? La única función de estas vigas principales es justamente resistir la acción sísmica en la dirección considerada, más no recibir cargas de viguetas, ¿sí? Por esa razón, ustedes en construcciones en edificios en acero han visto que las viguetas se pueden orientar de cualquier manera, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, digamos que tengo dos viguetas, ¿sí? Y en el otro panel podría colocarlo de esta manera, ¿no? Fíjense. Ese círculo que estoy colocando al final significa articulación, ¿no? ¿Sí? Y así podría ir trabajando, ¿ya? Por esa razón, el área tributaria para el cálculo de las vigas principales es simplemente un cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sería algo así, por ejemplo, para esta viga, ¿no? ¿Ya? Y así es como trabajamos. No sé si se entiende un poco el principio. No transmito la carga a los cuatro lados, a las cuatro vigas perimetrales, sino solamente a dos. Hagamos una distribución de viguetas para que quede claro. Voy a dibujar unas viguetas por acá. Igual por acá. Y por acá en el otro sentido. ¿Ya? Esta viga principal que estoy subrayando en verde, voy a determinar el área tributaria, ¿sí? Entonces estará por acá. La mitad de un vano, del vano izquierdo, y la mitad del vano derecho, ¿no? Entonces fíjense que es directo, ¿no? Aquí no necesito hacer ese mosaico de cargas que hacíamos en hormigón armado. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quién me puede decir cuál será el área tributaria de una vigueta? ¿Cómo debería calcular el área tributaria de una vigueta? Franklin Silva. ¿Cómo calcularías el área tributaria de una vigueta? Con definiendo las vigas, dije. O sea, las Ya, viguetas. acá, fíjense que en estas viguetas yo tengo separaciones, ¿no? Acá tengo una separación, ¿sí? El espaciamiento entre viguetas, ¿no? Entonces, yo a través de ese espaciamiento podría calcular el ancho tributario de esa vigueta, ¿sí? Por ejemplo, para la viga, de esta vigueta que tenemos acá, el ancho tributario sería algo así. Esto es lo que va a cargar o va a soportar mi vigueta, ¿no? Bueno, y esta pequeña parte lo debe llevar la viga principal, ¿no? ¿Sí? Ese es el esquema con el que trabajamos en acero. En cambio, en columnas es más sencillo, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con la columna esquinera, esquina izquierda superior. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, esto es igual que en hormigón, ¿no? Tomamos la mitad de un vano, la mitad del otro vano y trazamos líneas, ¿no? Entonces, el área tributaria de esa columna esquinera será esta pequeña porción, ¿sí? De la columna central, bueno, eso ya está churado, fíjense, la mitad de un vano, la mitad del otro vano, en todos los sentidos. Y ahí tendríamos el área tributaria, ¿no? De mi columna. Esto es de un piso, ¿no? Si tengo n pisos, pues serán n veces, ¿sí? Lo mismo para una columna de borde, ¿sí? Por ejemplo, acá, la mitad de un vano,
la mitad del otro, y así. Y vamos conformando las áreas. ¿Ya? Incluso acá lo dice, ¿no? LO más LC sobre 2. ¿Sí? La mitad de LO más la mitad de LC sobre 2. ¿Sí? No sé si tienen dudas de cómo estimar. Ya vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Cómo estimar estas cargas. Las áreas nos vienen cooperantes. Kevin Collado, dudas. Ok. Ya, chévere. Entonces, ya vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Y va a quedar mucho más reforzado. En cuanto a combinaciones, bueno, esto ya les comenté un poco. Tenemos, bueno, yo aquí lo he extraído del ACE, ¿no? Del ACE 716, del estándar americano. Y obviamente si van a usar ASD, deben basarse en estas combinaciones, ¿no? La ANEC no lo menciona, pero aquí les dejo yo. Enfoque LRFD son las mismas que ustedes consideran en la ANEC, sí, prácticamente igual, a excepción que, por ejemplo, los americanos sí consideran la influencia del sismo vertical. ¿Sí? En cambio, la ANEC no lo considera. ¿Sí? Únicamente considera el sismo horizontal o el empuje lateral. ¿Sí? Sería el único cambio. Veamos la ANEC de cargas gravitacionales, ¿no? Tenemos 7 combinaciones de carga. ¿Sí? La primera 1,2 de muerta, la segunda 1,2 de muerta, más 1,6 de viva, más del 50% del máximo de viva de techo, granizo o lluvia, y así sucesivamente, ¿no? Por acá abajo, fíjense, en la combinación 4 tenemos viento, en la 5 tenemos sismo, en la 6 viento y también en la 7 sismo. Hay que tener cuidado acá, porque, por ejemplo, cuando están proyectando alguna nave, ¿no? Alguna nave industrial, ya que estas estructuras son ligeras, la influencia del viento sí hay que considerarla, ¿no? Entonces, en ese caso, imagínense que el viento, tengan la idea que el viento siempre actúa en la dirección, va perpendicular a la superficie. Entonces, más o menos el viento tendrá este sentido, ¿no? Digamos que es un viento en X, ¿ya? Pero el viento puede actuar en la dirección contraria, ¿no? Por ejemplo, si viene el viento por acá, ya me entienden, ¿no? Vamos a decir que esto es viento en X, pero negativo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la combinación 4 ya se ha convertido en 2, ¿no? Viento positivo en X y viento negativo en X. ¿Sí? Si lo veo en planta, si veo en planta esta cubierta, sería algo así, ¿no? Bueno, a ver, algo así. Disculpen el gráfico, por acá estará el eje del cumbrero. Entonces estaba diciendo que el viento, ¿no? En X tendría WX positivo y WX negativo. ¿Sí? Pero el viento también podría venir en la dirección ortogonal, ¿no? Podría ser viento en Y, ¿no? Negativo y viento en Y positivo. ¿Sí? Entonces ahora esto ya se ha convertido en 4, ¿no? W positivo en Y, W negativo en Y. ¿Sí? Y lo mismo pasaría con la combinación 6. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el sismo? El principio es el mismo, ¿no? El sismo también tengo, por ejemplo, podría decir sismo en X positivo, sismo en X negativo, y lo mismo en el sentido ortogonal, ¿no? Y negativo y Y positivo. ¿Sí? Eso tendría influencia en la combinación 5 y también en la combinación 7. ¿Ya? Entonces, como ven, parecería que son 7, pero son más en realidad. ¿Qué pasa si tengo presión de tierra, presión hidrostática? Sí, ese tipo de cosas. Entonces, tengan la idea que ya en un proyecto real, cuando ustedes lo estén haciendo, van a tener más de 20 combinaciones.
Podría llegar incluso a 30. ¿Sí? No sé si se entiende esta influencia del sentido de carga, ¿sí? Para el sismo y el viento. Segundo pilco. ¿Se entiende? Mauricio Remache. Sí, Inge. Con el Ya. ejemplo ya quedó más claro. Chévere. Listo. Eso es en cuanto a la filosofía que vamos a manejar para proyectar cualquier elemento, ¿no? En acero, ¿sí? Como ven, no hay gran diferencia con el hormigón armado, excepto por estos esquemas de carga que ya lo vamos a hacer con el ejemplo, ¿sí? Démonos un break para empezar el ejemplo, ¿ya? Regresamos las 12:20, ¿ya? 12:20 regresamos. Listo. Tenemos un esquema de planta de un proyecto X. El edificio corresponde, bueno, tiene 10 niveles. Todos los niveles son tipo, ¿no? O sea, tienen la misma geometría, no hay ningún cambio, ¿sí? Para fines didácticos, ¿ya? La altura de entrepiso es 3.45 metros. Lo vamos a destinar a oficinas. Entonces ya se imaginarán el valor de la carga viva. ¿Cuál es el objetivo? Primero hacer el metrado de cargas, luego combinaciones de carga y determinar la resistencia requerida, ¿sí? Ese es el objetivo. Pregunto, ¿RU qué era? A ver, RU, ¿resistencia requerida o resistencia de diseño? Resistencia de diseño. Requerida, ¿no es cierto? RN, ¿qué era? Resistencia nominal. nominal. Nómina, ¿no es cierto? Y si multiplico por phi, ¿qué era? La última. De diseño. Resistencia de diseño, ¿no? Ya. Ahora, RN debe ser mayor o igual. Inge, tengo una pequeña duda. Dime. Usted en las diapositivas nos dio que RA iba a ser capacidad requerida o Ujú. resistencia requerida. Ahorita nos dice que RU es capacidad requerida. Sí, pero RA era bajo enfoque ASD. Bajo enfoque LRFD es RU. Ya. Sí, está un buen punto. Tengan cuidado, ¿no? Porque acuérdense que en ASD era RA, también es resistencia requerida. Y esto debe ser menor o igual a la resistencia nominal respecto a un factor de seguridad. Y a eso se conoce, a todo esto, ¿no? Como resistencia permisible, ¿sí? Enfoque ASD. Sí, pero en enfoque LRFD eh, manejamos con resistencia de diseño, ¿no? Sí. Listo, bueno, ya les dije, RU debe ser menor o igual a la resistencia de diseño, ¿no? Ya, es decir, lo externo debe ser menor a lo interno, ¿sí? Breves palabras. ¿Ya? Para aclarar, ¿qué tenemos acá? Tenemos una losa, tenemos columnas, vigas y viguetas. Vamos viendo. ¿Cuántas columnas tenemos? Por favor, cuentan. Fíjense que tengo C1, C1. ¿Cuántas columnas tengo? Cuenten, por favor. Sin miedo. Ya. Josué dice 18. ¿Qué dicen los demás? 18. A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, parece que conté. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tengo, ¿sí? 19 columnas, pero Inge, fíjense que... Dime.
¿Por qué le considera a esa de ahí también columna ¿Cuál? ¿En qué eje está? en el eje D, en el eje D4? D4. Acá. Sí. También es una columna, pero es una columna rectangular. Sí. Sí, claro, tengo 18 columnas tipo C1 y una columna tipo C2. Ya vamos a ver las secciones. Estamos. Tengo columnas tubulares huecas, ¿no? Y también tengo vigas principales, que en este caso se ha llamado como TR1, ¿sí? Normalmente en los planos se coloca una nomenclatura, ¿no? Para distinguirlas, ¿sí? Obviamente la sección de las vigas principales será distinta a la sección de una vigueta, ¿no? De una viga secundaria, ¿sí? Por eso es la distinción. Ahora, ¿por qué TR? Diría que es por el término, bueno, en España se utiliza el trave, ¿no? Entonces, por ahí viene, ¿sí? O podrían poner BP también si quieren, sí. Listo. ¿Qué más les puedo comentar? El esquema, ¿no? Les había comentado que esta simbología de un triángulo en el extremo de las vigas significa eh, conexión a momento, ¿sí? Es decir, una conexión que da continuidad al nudo, ¿sí? Entonces transmite momento, ¿ya? Y en las viguetas no se coloca nada o se coloca un círculo en el extremo para referirnos a articulación, ¿sí? Listo. Empezamos con bueno, el programa me dice que calcule la resistencia de diseño de la vigueta B1 entre el eje, veamos, entre el eje 1, 3 y eje, ¿sí? ¿En dónde está eso? Acá tenemos el eje y el eje 1, 3, ¿no? Cualquiera de estas viguetas ustedes la pueden calcular en el momento requerido, ¿sí? En base a la geometría que ustedes ven ahí, ¿cuál será la separación de las viguetas? Por favor. ¿Cuál es la separación? Estarán a un tercio de la luz entre 1 y 2. Sería esta luz dividido por el número de espacios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Calculen, por favor, cuál es la separación. Rapidito. $2.5, esto está en milímetros, nomás 3.9 metros, dividido para, ¿cuántos espacios tengo? 1, 2, 4, 5, ¿no? ¿Cuánto de eso? 1.28. 1.28, ¿sí? Entonces, en este paño de losa yo puedo decir que la separación de todas las viguetas, esto siempre es uniforme, ¿no? Es 1.28 metros, ¿sí? Por tanto, el ancho tributario de mi vigueta, ¿sí? Será 1.28 metros, ¿no? Es decir, este es el área que debe soportar mi elemento vigueta. ¿Vamos? 1.28, ¿ya? Y eso es lo que yo he colocado acá, fíjense. La separación, 1.28. La luz de cálculo, ¿no? de la vigueta, si yo lo veo esto algo así como una elevación, estaría como un elemento simplemente apoyado, ¿no? Me interesa calcular la carga por unidad de longitud, ¿sí? Y a su vez determinar el momento, ¿no? Entonces, esta luz es de 3.3 metros, ¿sí? La luz de la vigueta. Eso está acá, ¿sí? Cargas, hemos asumido peso de paredes 280, ¿sí? Como les digo, estas cargas más o menos, ¿no? Están entre 200, 300 kilos por metro cuadrado en paredes. Si todo depende de la densidad de mampostería que me muestre el esquema arquitectónico, ¿sí? En este caso no tenemos. Eso sería carga de paredes, ¿no? Instalaciones, tenemos más o menos, como les decía, esto incluye peso de tuberías, peso de cables, luminarias, cielo falso, cielo raso, pintura, ese tipo de cosas. Más o menos, cargas típicas están entre los 15, tal vez llega hasta los 30 kilos
kilogramos fuerza por cada metro cuadrado, ¿sí? Más o menos, ¿ya? Yo he tomado 20. Carga viva me decía que es de oficinas, ¿no? Ustedes saben que para oficinas es 240 kilos por metro cuadrado, de acuerdo a la NEC de cargas gravitacionales. Peso específico del acero estructural, 7.85 toneladas metro cúbico. Obviamente a nivel de entrepiso no tengo granizo, tampoco tengo lluvia. El gama del hormigón armado, peso específico 2.4 toneladas metro cúbico. Y tampoco tengo carga de cubierta, ¿sí? Esas son las cargas a nivel de entrepiso, no para mi vigueta, ¿sí? Acá me dice que la vigueta típica, ¿no? La B1, que está presente en todo el edificio, tiene una sección BK 250-130 por 4,8. Esta viga BK, acuérdense que habíamos visto el catálogo de Kubiak, sí, incluso lo habíamos chequeado. Y de ahí se ha tomado, ¿no? Para que reforzar esto, fíjense, yo tengo acá el catálogo de Kubiak, sí, que lo vimos. Y esa viga está por acá. Creo que es esta, ¿no? 250, 130 por 4,8. ¿Sí? Aquí están las dimensiones o la geometría del perfil. Y si no se acuerdan, pues está por acá también. ¿Sí? Ahí está el ancho, el peralte, espesor de patín, espesor de algo. ¿Sí? De ahí sale eso. ¿Ya? Aquí está la sección. ¿Sí? De acuerdo a lo que vimos en el catálogo, ¿no? Calculo el área de mi sección de vigueta. ¿Sí? En este caso es 30.16 centímetros cuadrados, simplemente el área. Y procedo a calcular la carga o el peso de mi viga, de mi vigueta, por unidad de longitud. ¿Sí? Simplemente el gamma del hormigón multiplicado por el área, ¿no? Eso me está dando. Me dice que esta vigueta pesa 23.68 kilos por cada metro. ¿Sí? Eso es lo que pesa por cada metro de viga, ¿ya? Acá tenemos un esquema de las viguetas. ¿Sí? Fíjense, puedo tener varias viguetas, ¿no? En un paño de losa. Y acá se observa el ancho tributario, que en nuestro caso era de 1.28, ¿no? ¿Sí? Si lo veo en planta, estará algo así, fíjense. ¿Ya? Y obviamente por encima de esta vigueta debo colocar el panel colaborante. ¿Sí? Ahora, en ese panel colaborante debo colocar hormigón, ¿no? Entonces me interesa saber cuál es la cantidad de hormigón que debo colocar ahí. ¿Sí? Para ello, pues, puedo irme a cualquier catálogo de cualquier fabricante y determinar esos valores. ¿Sí? Yo en este caso he utilizado el catálogo de Novalosa. ¿Sí? Entonces, para que lo vean, creo que sí, lo habíamos visto. Voy a escribir Novalosa. Novacero, Novalosa. Y este es el catálogo que nos muestra esta empresa, ¿no? Ahí tenemos el Steel Deck. Sí, creo que también sí lo habíamos visto. Acá tenemos el eje de las viguetas, ¿no? Vigueta, vigueta y vigueta. Y como ven, el panel colaborante se debe colocar perpendicular al eje de la vigueta, ¿sí? En este sentido. ¿Sí? Ya, pero lo que me interesa son las especificaciones técnicas. Bueno, ahí tenemos otro esquema del Steel Deck. Fíjense. Tenemos nuestra vigueta y el panel colaborante perpendicular al eje, ¿no? ¿Sí? La malla y luego el hormigón. Y luego, si es el caso, los acabados, ¿no? Ya, fíjense, aquí tenemos un esquema. Tenemos el Steel Deck, ¿no? Que es esta lámina galvanizada. Esta lámina galvanizada puede ser de varios espesores, ¿no? Normalmente menor o igual a 1 milímetro, así bastante delgada. Sí, galvanizada. Tenemos ondas, ¿no? Por encima de la onda tengo un espesor. ¿Sí? Este espesor es el que me da el fabricante. ¿Sí? Esta altura de la onda es estándar. ¿Sí?
Más o menos está entre los 5 y los 7 centímetros. Y ya vamos a ver los valores. ¿Sí? Entonces, imagínense que aquí es complicado calcular el volumen de hormigón en este tipo de losas. ¿Sí? Se podría hacer tal vez con el AutoCAD si me pongo a dibujar el perfil de la losa. Por esa razón, los fabricantes ya les dan un parámetro para calcular el volumen que entra en cada metro cuadrado de losa. ¿Sí? Y eso es lo que me interesa a mí para calcular el peso propio. ¿Ya? Veamos entonces. Dice, tipos de nova losa. Me dice que tiene una nova losa de 55. Es un tipo de steel deck. Y por abajo me dice que tiene una nova losa 76. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ese nombre? Tiene que ver con la altura de la onda, fíjense. Me dice que la altura de la onda es justamente de 76 milímetros, o sea, 7.6 centímetros. Si es de 55, será de 5.5 centímetros. ¿Ya? Como les digo, por encima de este steel deck se va a colocar hormigón. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué opciones tiene el fabricante? Fijémonos. Yo he usado la Novalosa 76 para el ejemplo, ¿no? Sí, este he usado. Me dice acá en este cuadro el espesor de la losa. Pero este espesor de losa de 5, de 7,5, se refiere al espesor de la losa por encima de la onda. ¿Sí? Es decir, si yo grafico, se refiere a este espesor. Para mi ejemplo, yo he tomado un espesor de 7,5, ¿sí? Y Novalosa de 76. Por tanto, pregunto, la altura total de losa, ¿qué valor tendrá? $22.5 tal vez. ¿Qué dicen los demás? 15.1. Exacto, sería los 7.6 de altura de onda, ¿no es cierto? Más el espesor de la losa que es de 7,5, ¿no? ¿Cuánto me dijiste? 15,1. Sí, sí, ¿Ya? 15.1. Esa es la altura de losa, ¿no? Total. Pero el espesor de la losa es 7,5. Sí, ese es el valor que yo usaba. Y al lado de eso, fíjense que tengo un parámetro. Dice volumen de hormigón. Los metros cúbicos que entran por cada metro cuadrado de losa. Y como les digo, es complicado determinar el volumen por esta geometría, ¿no? Pero el fabricante ya me lo da. Me dice que para este tipo de losa entra 0.104 metro cúbico por cada metro cuadrado de losa. ¿Sí? Entonces, con este valor yo ya puedo estimar el peso del hormigón, ¿no? Y utilizarlo para el diseño. ¿Sí? En cuanto al espesor del deck, de esta lámina galvanizada, para este catálogo tengo dos. Tengo de 0.76 y de 1 milímetro de espesor, muy delgado, ¿no? ¿Ya? Yo he utilizado el de 0.76 para el ejemplo, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque aquí les dice el peso, ¿no? Esta lámina galvanizada está pesando 8.13 kilos por cada metro cuadrado, ¿sí? Ese es el peso del deck, ¿ya? Esos dos valores los necesito para estimar el peso propio de la losa, ¿sí? 8.13 y 0.104. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esto antes de continuar? Línea, Ojera. No, Inge, ninguna duda. Ya, perfecto. Seguimos, ¿no? Esos dos valores que les mostré en el catálogo están acá, fíjense. El volumen, 0.104 metro cúbico por cada metro cuadrado. Y el deck, 8.13. Sí, de ahí sale, ¿no? ¿Estamos? Procedo al cálculo, entonces. ¿Cuál es el peso del hormigón?
volumen por peso específico, eso me queda. Si yo a esto lo multiplico por 2.4 toneladas por metro cúbico, ¿en qué unidades me queda? Tonelada por metro. Tonelada por metro. No, a ver. Queda tonelada metro sobre metro a la cuarta. A ver, a ver. Ah, no, sobre A ver, metro es que yo aquí cuadrado. estoy mal, ¿no? Yo aquí estoy mal. Esto es metro cúbico, pues, pero ahí sí. Tonelada metro cúbico. Ahí sí. ¿En qué unidades les quedaría? Tonelada metro. Tonelada metro cuadrado. Exacto, ¿no? Y yo tengo la carga por unidad de área, ¿no? Para llevarlo a carga lineal que me interesa para diseñar la viga, debo multiplicarla por el ancho tributario, ¿no? Que yo ya sé que esto es S, ¿sí? Y eso es lo que se ha hecho acá. Volumen por peso específico y por la separación o el ancho tributario de mi vigueta. El hormigón estaría pesando entonces más o menos 320 kilos por metro, ¿sí? Ya tengo el hormigón. Me voy con el deck. El deck me decía que pesaba algo así como 8.1 kilos por metro cuadrado. Si multiplico por el ancho tributario, está pesando 10.4 kilos por metro, ¿sí? La pared, lo mismo, tenía una carga por unidad de área. Si multiplico por el ancho tributario de la vigueta, está pesando algo así como 358 kilos por cada metro. Lo mismo en instalaciones, ¿no? Habíamos tomado 20 kilos por metro cuadrado. Si multiplico por el ancho, 25,6. Puedo estimar entonces la carga muerta total, ¿no? Que será igual al peso de hormigón, más peso de deck, más peso de paredes, instalaciones y el peso propio de la viga, ¿no? De la vigueta. Y eso me está dando 0.74 tonelada por cada metro, ¿sí? Ya tengo el valor que buscaba, ¿no? Pero esto obviamente es solamente de la muerta, ¿no? Debo hacer lo mismo para la carga viva, ¿sí? La carga viva me decía que era oficinas, ¿no? 0.24 tonelada por cada metro cuadrado. Multiplico por la separación, carga distribuida, ¿sí? Viva de cubierta no tengo, granizo tampoco, lluvia tampoco, viento o sismo tampoco. ¿Ya? Tengo todos los estados de carga en cargas distribuidas, ¿no? Hago las combinaciones. Bueno, esto ustedes ya lo manejan, 1, 2 de muerta, perdón, 1, 4 de muerta, la 2, 1, 2 de muerta, más 1, 6 de viva, más 50% de la viva de techo, granizo o lluvia, que esto no tengo, entonces eso voy haciéndolo o lo hago para cada estado de carga, para cada combinación. Y me doy cuenta que la combinación 2 es la crítica. Si estoy obteniendo 1.38 tonelada por metro, ¿sí? Esto ya es mayorado, ¿no? Sí, mayorado. 1.38. Luego, yo sé que, por tanto, mi vigueta está soportando una carga uniformemente distribuida, ya mayorada, ¿no? De 1.38 tonelada por metro, ¿sí? Y calculo entonces el momento último, momento requerido, que será igual a W por L cuadrado sobre 8. ¿Sí? Para esta vigueta es fácil, ¿no? Porque es simplemente apoyado. No hay problema. Eso me está dando 1.87 tonelada por metro. Tonelada metro. ¿Ya? Y así de simple, fíjense. Entonces, el tema está en estimar correctamente las cargas, ¿no? Sí. No sé si tienen alguna duda hasta acá de la vigueta, por favor. Inge, Dime. siempre le vamos a tomar como simplemente apoyado para sacar con cargas por longitud al cuadrado sobre 8 O o sea, pero simplemente apoyada. ustedes saben que para una viga con carga uniformemente distribuida, viga simplemente apoyada, esto es de estática, ¿no? El momento máximo es WL cuadrado sobre 8. Sí, pero siempre le vamos a asumir así, que va a ser simplemente apoyada. Las viguetas sí. ¿Por qué? Voy a hacer un corte, ¿no? Imagínate que tienes acá tu viga principal, algo más peraltada, ¿no? Por acá tendrás tu otra viga principal y las viguetas se conectarán más o menos así, ¿no?
¿Entienden? ¿No? Entonces, ¿por qué se considera que el extremo de la vigueta es articulado? Porque acá se provee únicamente una conexión simple. Entonces, ustedes, una conexión simple, por ejemplo, puede ser una placa, donde ustedes van a proveer pernos, por ejemplo. ¿Sí? Y lo mismo al otro lado, ¿no? Espero que me estén entendiendo. Como les había comentado, en teoría, estos pernos sí permiten el giro en el extremo de la viga. Y ya que permiten el giro, por tanto, el momento que se transmite será o cero o aproximadamente cero. Teóricamente, ¿no? ¿Sí? Y por esa razón, lo que asumimos es que esto trabaja como simplemente apoyado. No sé si te respondí. Sí, Ya, sí. Es una suposición, ¿no? Claro que si por tu A o B razón o algún requerimiento de diseño, tú debes aquí darle continuidad, pues ahí ya no podías asumir eso, no podrías asumir que esta viga trabaja como empotrado. Entonces ahí lo tendrías momentos positivos y momentos negativos. ¿Sí? Entonces todo depende de tu análisis estructural. ¿Alguna otra duda, por favor? No está complicado, ¿no? El siguiente paso es determinar la carga requerida para una columna. Por ejemplo, veamos qué es lo que nos dice el enunciado. Me dice que determine la carga requerida para la columna en el eje G3. Entonces me voy a mi plano. La columna G3, fíjense que está por acá, ¿no? Esta es mi columna G3. Ya. Voy a calcular el ancho tributario, más bien el área tributaria de esa columna. Entonces, esa área tributaria más o menos la mitad de un vano, ¿no? Estaría por acá. La mitad del otro. Y bueno, aquí hay un pequeño volado, ¿no? Que es de 95 centímetros. Digamos que esto más o menos está así. En base a la geometría que ustedes tienen ahí, por favor, calculen el área tributaria de esa columna. Yo les espero. A ver, muchachos, ¿cuánto vale vamos a decir, cuánto mide este lado horizontal? Sin miedo. Dos punto seis. Ya, ¿cómo hiciste? Sería 3.3 para 2, ¿no es cierto? Sí, y le sumaría los 0.95. Ya, ¿cuánto de eso? 2.6. Ya, bueno, 2.6. Ahora me voy con el lado vertical. Hagamos ya. Ese lado vertical sería, puede ser por abajo, 3.9, ¿no? Más 2.5, ¿no es cierto? Sobre 2. ¿Estamos bien? Más 2.1 más 1.5 sobre 2, ¿no? Sí, ¿cuánto de eso? 5, ¿Será 2? sí. Sí, Ya. de 5.
Por tanto, es seguro. A ver. 3.9 más 2.5 para 2 más 2.1. Sí, sí. Ah, aquí me dijiste 2.6, era no, arriba. Sí, Inge. Ah, sí, ya. ¿Cuánto sería entonces el área tributaria? De la columna, ¿no? 13 metros cuadrados. Perfecto, ya. ¿Está claro cómo se obtiene el área tributaria? Es solamente sumar, ¿no? Ya, entonces tenemos el área tributaria de la columna que en consideración, ¿no? Que es esta G3. Sí. Lo mismo podría ser para todas, ¿no? En función a la geometría. Otro dato que voy a necesitar, ya les voy a explicar luego porque es el área de la losa, ¿sí? Es decir, el área de todo, en este caso el proyecto, ¿no? Que es más o menos así. Esa área más o menos está en los 150 metros cuadrados, y para que tengan una idea. Inge, ¿Sí? Dime. En el caso de la columna que está en D2, si ahí tenemos el hueco de las escaleras, ¿cómo sacaríamos del área tributaria en la parte derecha? Eh, Parece que esto es vacío, ¿no? Bueno, no lo coloca, pero parece, sí, debería. Cuando es una abertura se coloca una especie de X, ¿no? Pensaría que es vacío porque no veo viguetas, ¿sí? Por tanto, el área tributaria sería más o menos así, ¿no? La mitad. mm, por acá creo. Así, buena pregunta está. Pero vamos dibujando de las otras. A ver, esto sería algo así. De esta otra sería algo así. Estamos bien, ¿no? Y de esta otra sería, la mitad estaría por acá. La mitad, algo así. Y de esta sería más o menos así. ¿Te referías a esa? Si la parte izquierda dice que es vacío, ¿no es cierto? Ah, perdón, claro, no, aquí, acá falta este pedazo. Sí, sí, espérate. Acá faltaría esta pequeña parte, si no me equivoco. Así sería. ¿Estamos? Y Sí, del, pero según el plano, en esa parte de ahí no son escaleras, que por eso está vacío, por eso le sí, colocaron una X. claro. Claro, aquí no deberíamos tomar en cuenta esto, ¿no? Sí, sería algo así, ¿no? Más o menos. Sí, pero sí se entiende la idea, ¿no? Claro, no debemos tomar en cuenta las aberturas, tampoco los ductos, ese tipo de cosas. O sea que prácticamente el área tributaria solo de esa columna vendría a ser la parte de abajo del B1. Sí, más o menos. Ajá. Ya, Ujú. Ya. Eh, entonces, esos datos que determinamos de la carga área tributaria están acá. Fíjense. Bueno, yo estimé rápidamente el área total de losa 153 metros cuadrados. ¿Sí? Tomando en cuenta aberturas y todo eso. ¿Sí? Y el área de la tributaria de la columna en análisis es 13 metros cuadrados. Si tenemos 10 pisos y la altura entre piso era 3.45, ¿sí? ¿Se acuerdan? El problema también me dice que la columna C1 y la sección de la columna C1 es la cuadrada, ¿no? Es de 300 por 300 por 6. Columna estructural hueca, HSS, ¿sí? Y la columna 2, que teníamos solamente un elemento, es de 300 por 500 por 6. Esto es de milímetros, ¿no? ¿Ya?
Y de la viga principal, la TR1, todas las vigas principales, tenemos una BK de 330 a 160, 6 en 10. ¿Ya? Eso tenemos acá, fíjense, la TR1, ¿sí? Tengo ancho de patín, ancho de alma, todo, ¿no? Toda la sección y calculo el área, ¿sí? Esta área de la viga principal es de 50.6 centímetros cuadrados, más o menos. ¿A qué es igual el peso? Ya habíamos hablado de esto, el peso. Entonces, acuérdense que es igual al peso específico del material multiplicado por el volumen, ¿no? del elemento. O el peso específico multiplicado por el área de la sección de mi elemento y multiplicado por la longitud. ¿Sí? El peso específico, 785. El área, pues ya lo tengo, ¿no? Sí, igual de la vigueta, ya lo había calculado. ¿Sí? Lo que me faltaría saber es la longitud de los elementos. ¿Sí? Calculemos la longitud de las vigas principales para que lo tengan claro. ¿Sí? Entonces me regreso a mi plano. Y fíjense, ¿no? Por acá tengo un TR1, TR1, TR1. A ver. TR1, TR1, sí. Por ejemplo, de ese eje, ¿cuál sería la longitud? Así muy, muy rápido. ¿Qué distancia tenemos acá? $2.65 más 1.65 más 3.9 más .30 más 3.8 y más 3.3. ¿Cuánto es eso? 18.3. ¿Seguro? ¿Les dio lo mismo a todos? Rapidito, por favor. ¿Les dio o no? 15.3. Ya, ahí sí. Pues fíjense, ¿no? Más o menos esto tiene una longitud de 15.3 metros. ¿Ya? ¿Cuántos ejes tengo horizontales? Bueno, uno. Parece que, bueno, acá tengo algo así como 2. 3 y 4, ¿no? Más o menos. ¿Sí? 15.3 por 4, ¿cuánto les da? 61.2. Ya, digamos que en horizontal tengo 61 metros de vigas principales. ¿Sí? Vamos con el sentido vertical, así muy, muy rápido. ¿No? ¿Cuánto mide todo esto, por favor? 3.9 más 2.5 más 1.5 más 2.1. 10. 9. 10, ya. Tengo 1, 2, 3, 4, bueno, casi 5, ¿no? Bueno, 5 con este pedazo, digamos. Sería 50, ¿no? En vertical, entonces tendría 50 metros. Total, ¿cuánto tendría? 60, 100, 111. Sí, ¿no? Sí. 111 metros de vigas, ¿no? De vigas principales. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Yo sé que la medida exacta debo calcularla, ¿no? ¿Sí? Veamos cuánto he colocado yo. Yo he colocado 130, ¿sí? 130 metros de viga, ¿sí? Entonces, sí se entiende de dónde sale este valor, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, ingeniero. Ya, chévere. Lo mismo puedo hacer con viguetas, ¿no? El peso propio de viguetas, el peso por unidad de longitud, yo ya lo había determinado arriba, ¿no? ¿Se acuerdan? Estaba por acá, fíjense. ¿Sí? 23.7 kilos por metro. Me faltaría la longitud de las viguetas. Bueno, esto sí nos demoramos un poco más, ¿no? Pero yo ya tengo el dato, fíjense, entonces voy a ir sumando todos los elementos viguetas, ¿no? De todos los paños. ¿Sí? Ya, esa es la idea. Más o menos esa longitud está en los... está en 70 metros de viguetas, ¿sí? Tengo la longitud, tengo el área, por el peso específico, las viguetas están pesando más o menos 1.7 toneladas en todo el nivel de planta, ¿sí? De un nivel. En cuanto a las vigas principales, están pesando más o menos, ¿no? 5.17 toneladas en un nivel, ¿sí?
en una losa. El mismo principio aplico para las columnas, ¿no? Tengo 18 columnas de C1 y una columna C2. Acá tengo la dimensión, ¿no? 30 por 30 en 6, 30 por 50 en 6. Si esa es la dimensión de mis columnas. Calculo el área, ¿sí? En este caso, área menor menos área exterior menos área interior, tanto para la 1 y la 2. Calculo el peso, ¿sí? El peso simplemente será el área de mi columna por la longitud de la columna y por el peso específico. Ya. 3.44 toneladas. Ojo que aquí estoy considerando todas las, el número de columnas en piso, ¿no? Entonces, la altura de piso, de entrepiso, multiplicado por el número de columnas. Tengo 62.1 metros de columnas, ¿sí? En ese nivel. Y de la C2, pues solamente es una, ¿no? 3.45. ¿Ya? Entonces, las columnas están pesando 3.44 toneladas. Y la C1, ¿no? Y la C2, 0.26. Sumo todo. Peso de vigas principales, peso de viguetas, peso de columna 1, peso de columna 2. Y eso lo voy a distribuir uniformemente en toda el área de la losa, ¿sí? Y me está dando 68.74 kilogramos por cada metro cuadrado de losa. ¿Qué es lo que estamos asumiendo acá? Que la carga es uniformemente distribuida en toda el área de la losa, ¿no? Es decir, es uniforme, ¿sí? Es una forma de estimar el peso propio cuando yo haga las combinaciones de carga, ¿sí? Esa es la idea, ¿ya? Y por ejemplo, en un proyecto real les piden esto, ¿no? ¿Cuál es el peso por metro cuadrado en acero de su proyecto? Y es lo que ustedes deben determinar también en la tarea, ¿sí? Calculado el peso propio de elementos, sí, de acero, ¿no? Sumo todo, ¿no? Tengo el peso del hormigón, el peso del deck, que esto es directo, ¿no? Peso de paredes, todo estaba en tonelada o en kilos por metro cuadrado. Instalaciones y también el peso propio que acabo de determinar, ¿sí? Lo único que he hecho acá es cambiar el enfoque. Ya no estoy trabajando en tonelada por metro, sino en tonelada por metro cuadrado, ¿sí? 0.63 tonelada por metro cuadrado en carga muerta. Carga viva es directo, sí, 0.24. No tengo de cubierta, no tengo granizo, no tengo lluvia, no tengo sismo, no tengo viento. ¿Sí? Y el principio es el mismo. Realizo las combinaciones de carga, ¿sí? En este caso me está diciendo que la máxima es 1.14 tonelada por cada metro cuadrado, ¿sí? Ese es el área que soporta mi columna. Más bien la carga por unidad de área que soporta mi columna. Multiplico, ¿no? La carga mayorada por el área tributaria de mi columna, que era algo así como 13 metros cuadrados, y por el número de pisos, ¿no? Acuérdense que una columna soporta la carga de todos los pisos superiores. Entonces, yo estoy calculando la columna del primer nivel, ¿no? Entonces, por tanto, multiplico por n pisos, en este caso 10. ¿Sí? Esta columna está soportando más o menos 150 toneladas. ¿Sí? Eso es carga axial. Luego ya veremos cómo determinamos los momentos. ¿Dudas, por favor? Esto se les subirá, ¿no? ¿Dudas? No, ingeniero. Ya. Josué, Caicedo, ¿dudas? Sobre la clase no, Inge, pero los compañeros estaban preguntándome sobre las tutorías que habíamos quedado los viernes de 1 a 2, me parece. Pero habemos personas que a esa hora tenemos obras hidráulicas. Eh, se les va a subir el enlace del grupo 1 y grupo 2, ¿no? Espero que puedan ingresar a cualquiera de los dos. Si no, pues, Y el grupo 1, disculpe, ¿a qué hora es? déjame ver. Eh, veamos. Del grupo 1 es del lunes también. De 2 a 3. Como les digo, podemos revisarlo también en la hora de clase, ¿no? Antes de iniciar o luego de terminar.
No veo otra opción. Ya me pasé de la hora, pero les voy a explicar rápidamente de qué trata la tarea, ¿no? Justamente el ejercicio que acabamos de ver les va a servir de base, ¿sí? Tenemos una cubierta. En esta cubierta tenemos sechas tipo, ¿no? Tenemos secha en cada eje, en la misma sección, la misma longitud, idénticas, ¿sí? ¿Ya? Se les pide primero estimar el peso total de acero de esta cubierta, ¿sí? La cubierta, acá tenemos la sección transversal. Se les menciona qué perfil está usando. Por ejemplo, tenemos canales de 200 por 100 en 12, ¿sí? Tenemos parantes y diagonales, ¿sí? Estos parantes y diagonales son también canales de 200 por 100 por 6, ¿sí? Y tenemos un corte que eso les va a ayudar a entender. Un corte acá, por ejemplo, corte AA. Y ahí tenemos el perfil, ¿no? Se les pide también calcular las propiedades mecánicas en el eje, en todo, ¿no? Inercia, radio de giro, todo, ¿no? ¿Sí? Y acá tenemos los canales, fíjense. Ya. Entonces hay que calcular las propiedades mecánicas. En base a esta disposición, calcular el peso. Si yo calculo el peso de una cercha, indirectamente calculo el peso de todas las cerchas, ¿no? Apoyadas sobre esta cercha hay secciones tipo G. Fíjense. ¿Sí? Secciones tipo G. En planta también se observan esas secciones tipo G. Fíjense, G1, bueno, todas son G, ¿no? Sí, se les pone otro nombre solamente porque tienen distinta longitud, ¿sí? Pero todas son sección G. Esa correa está acá. Sí, es de 150 a 75, 25 por 5. ¿Ya? Entonces, tiene la opción de usar el Excel para calcular esos pesos. No hay problema, pero exclusivamente el Excel, ¿sí? Y eso. Luego se les pide calcular la carga que soporta una cercha, es decir, deben calcular el área tributaria, o el ancho tributario. Creo que era de la C'. Y también se les pide calcular la carga que soporta una columna. Creo que era la C' igual. Como sea, ¿no? Esto ya ustedes lo deben estimar. La carga que soporte, no sé cuál sea. ¿Sí? Eso es lo que se les pide. Si hay dudas, lo conversamos el martes. Creo que está para el sábado o para el viernes, me parece. ¿Dudas antes de terminar, por favor? Ya me pasé. ¿Las tutorías son obligatorias, dije? No son opcionales, ¿no? Y los links, o sea, los videos se iba a subir. Sí, todavía no les actualizo creo que los videos, pero ya les subo hasta hoy en la tarde todo. Ya dije, gracias. Ya, pongan empeño, ¿no? Estas cosas les va a servir porque esto es lo que en realidad se hace, ¿no? Cuando ustedes ingresan a alguna empresa o a alguna institución, lo que les piden es calcular pesos. Entonces, uno debe hacer su hoja de cálculo, su Excel para estimar estos pesos, ¿no? Háganlo a conciencia, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana, nos vemos la siguiente semana. Cuídense, ¿no? Chao. Gracias, Inge. Hasta luego. Luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.